Saludos cordiales, bienvenidos al curso de un militar para docentes de la Armada del Ecuador. Soy Elizabeth Castelo y vamos a continuar revisando la unidad 1 de planificación con el tema la educación basado en... Iniciaremos con indicar el objetivo específico de la clase. Al finalizar la clase, usted será capaz de conocer la estructura de competencias y declarar competencias específicas. Iniciaremos nuestro tema, la educación basada en competencias, mencionando que el diseño curricular sistémico por competencias enfrenta al sujeto con la realidad holística, íntegra, integral e integradora, que propicia mayor actividad intelectual, lo cual fortalece la formación de un pensamiento crítico, lo que propicia la cultura investigativa. A la realidad holística, vemos en este gráfico a lo que nos referíamos hace unos instantes. Al hablarte de íntegro, nos referimos al todo. Cuando mencionamos integral, nos referimos a la suma de sus partes. E integrador, todas las partes juntas. Es decir, con estos tres elementos formaremos esta realidad holística que le permitirá al militar ser competente. La educación debe estructurarse con base a 4 aprendizajes fundamentales que son los pilares del conocimiento. Como podrás observar, los mencionamos: el saber hacer, el saber convivir y el saber ser. ¿Con qué nos referimos al saber? Es decir, nos referimos a la adquisición de los instrumentos de la comprensión. En el saber hacer, nos referimos al poder influir sobre el propio entorno. El saber convivir se refiere a la participación y cooperación que tenemos con los demás en todas las actividades humanas. Y el último pilar, el saber ser, nos referimos a un proceso fundamental que recoge elementos de los 3 anteriores desde una perspectiva axiológica, es decir, desde una perspectiva de los valores humanos. Iniciaremos el tema definición de competencias. En el modelo educativo de Fuerzas Armadas 2018 se entenderá por competencia al conjunto de conocimientos, habilidades, valores y condición de calidad obtenidos mediante aprendizaje significativo, aprendizaje lúdico y colaborativo, que prepara de forma integral al ciudadano militar para asumir las responsabilidades establecidas en la Constitución y regidas por la legislación vigente. En la profesión militar, estas competencias están directamente relacionadas con los conocimientos, principios, valores y virtudes militares que consolidan la personalidad del militar en los procesos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación inherentes al personal de las Fuerzas Armadas. Para reforzar nuestro conocimiento, a continuación veremos un video para conocer el significado de competencia, la educación por competencia y la estructura de una competencia. Muy atentos, por favor. El profesor Miguel quiere estar a la vanguardia en educación. Así que a partir de hoy, enseñará a sus alumnos un área de competencias. Un momento, educar por competencias no se refiere a eso. De hecho, no tiene nada que ver. Mejor, hablamos de competencias en la educación, con peras y manzanas. En el terreno educativo, las competencias tienen diversas expresiones. Sin embargo, iniciemos rasgos que son comunes en todas las definiciones sobre este tema. Las competencias se refieren a todos aquellos comportamientos referentes a una tarea que implican nuestra organizada, o forma de hacerlo, utilizando además de usuarios individuales y sociales. El enfoque por competencias nace de una realidad laboral cada vez más demandante, que
individuos que puedan desenvolverse de manera eficiente en ese contexto para tener mejores oportunidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede ser competente? La respuesta es sencilla. Para ser competentes en cualquier actividad, las características que se deben cumplir son en saber pensar, en saber hacer y en saber ser. En saber pensar, se refiere al conocimiento se posee exactamente a la persona para conocer. En saber se referirá a que esa persona primero debe conocer las reglas y cómo puede utilizarlas para saber ganar y utilizarlas en su beneficio. Esas reglas no, las reglas del juego. Es decir, la parte que debe el saber hacer se refiere a las habilidades y destrezas que tenemos para desempeñar el fútbol, si se cuenta con coordinación, la rapidez o la profesión física. Finalmente, el saber hacer se refiere a los aspectos sumamente importantes, la actitud y las normas. La actitud es la en cualquier situación. Para nuestro ejemplo de deporte, la actitud es casi señalada. La actitud es saber jugar en equipo, dar el 100%. Si fuera de casa, saber ganar o saber los valores se refieren a las condiciones que obligan a las de pelota. En un partido de fútbol se necesita un valor para practicar la competencia. Si se logran desarrollar todas estas características en el equipo, se puede observar que esta persona es más competente para jugar al fútbol. Y esto es observable a cualquier lugar de la ahora bien, el profesor debe saber qué son las competencias, podrá brindar a sus alumnos más y mejores herramientas que servirán para toda su vida. La estructura de las competencias será de la siguiente manera. Indicaremos el saber hacer, que corresponde a las habilidades y destrezas. El saber corresponde a los conocimientos. El saber ser y convivir representan los valores y actitudes, y la condición de calidad representa la parte de la demostración. De esta manera están constituidas las competencias. A continuación vamos a revisar ejemplos. Para identificar en los ejemplos la estructura de la competencia que hemos señalado, primero vamos a revisar ciertos consejos para que pueda reconocer y elaborar su competencia. En primer lugar, como lo habíamos mencionado, está la habilidad o destreza, es decir, el saber hacer. Para poderla presentar en la competencia, debe utilizar usted el verbo redactado en tercera persona del singular. Aquí le damos algunos ejemplos. Puede utilizar verbos como aplica, ejecuta, opera, supervisa, organiza, comanda, lidera, compara, identifica, define, entre otros. El segundo elemento que habíamos mencionado son los conocimientos, es decir, el saber. Son las experiencias de aprendizaje fundamentadas en la doctrina naval, en la ciencia, en la tecnología y las manifestaciones culturales. Es decir, es el conocimiento científico técnico y la expresión de la complejidad. En el momento de identificar o para redactar el conocimiento podemos tomar estos ejemplos. Las técnicas de combate urbano, las diferentes técnicas y tácticas de sobrevivencia en ambiente selvático, entre otros. 3. Los valores y o actitudes, es decir, el saber ser y convivir. Aquí tenemos que enlistar los principios, valores o virtudes que constan en el Manual de Ética de las Fuerzas Armadas. Así te damos algunos ejemplos de estos valores o actitudes que puedes utilizar para la estructura de la competencia. Abnegación, adaptabilidad, comunicabilidad, discreción, iniciativa, responsabilidad, sobriedad, entre otros. Como cuarto elemento, la condición de calidad.
El demostrar indica el criterio o estándar de calidad del nivel de desempeño deseado. Como ejemplo, te ponemos lo siguiente: de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo al manual de defensa interna, de acuerdo al manual técnico de la aeronave, entre otros. Con los consejos dados, estamos listos para poder conformar una competencia. Aquí tenemos la competencia con el recuadro 5. La competencia que te ponemos de ejemplo es: evalúa los procesos de educación militar a su nivel con responsabilidad, objetividad y decisión, cumpliendo con la normativa legal vigente y el modelo educativo de Fuerzas Armadas 2018. Si tuviéramos que descomponer en los elementos que constituyen la competencia, ¿puedes reconocer cuál es la habilidad? Efectivamente, evalúa, el verbo en tercera persona del singular. ¿Cuáles son los conocimientos que hemos mencionado en esta competencia? Los procesos de educación militar a su nivel. ¿Qué valores y actitudes vamos a lograr con esta competencia? Responsabilidad, objetividad y decisión. Recordemos que es conveniente señalar 2 o más valores y actitudes. Y como condición de calidad, vamos a colocar normativa legal vigente y el modelo educativo de Fuerzas Armadas 2018. De esta manera hemos conformado un ejemplo de competencia. Segundo ejemplo, tenemos la competencia: instruye al personal bajo su mando en las medidas de bioseguridad para el combate contra el COVID-19 con dinamismo, persuasión y dedicación según las normas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud Pública. Esta competencia tiene los 4 elementos conocidos. La habilidad: instruye. El conocimiento está dado por las medidas de bioseguridad para el combate contra el COVID-19. ¿Qué valores y actitudes hemos considerado conveniente para esta competencia? Dinamismo, persuasión y dedicación. Y finalmente, la condición de calidad nos las va a dar las normas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud Pública. De esa manera hemos constituido otro ejemplo de competencia. Conoceremos ahora los tipos de competencias. Las competencias están orientadas a la construcción del perfil profesional de ciudadano militar, entre las que incluyen las siguientes: básicas, genéricas, específicas y transversales. Vamos a indicar una definición de cada una y ejemplos para que podamos ubicarnos en la clasificación que propone el modelo educativo de Fuerzas Armadas 2018. En relación a las competencias básicas, diremos que son aquellas competencias desarrolladas al finalizar el bachillerato para ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Constituyen una parte del perfil de ingreso a la vida militar en cada fuerza. Podemos mencionarte entre las más importantes la comunicación lingüística, las matemáticas, el manejo de las TIC, la parte social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender, principios y valores, conocimientos de una segunda lengua y el trabajo en equipo. Son competencias básicas que debe poseer el ciudadano que quiere ingresar a la vida militar. Pasemos a las competencias genéricas. Estas definen el perfil profesional de ciudadano militar en respuesta a la misión constitucional, sumada a las capacidades de las competencias transversales. Permiten estructurar el diseño curricular del curso con la visión del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Las competencias específicas, por otra parte, son las capacidades que incluyen conocimientos, el saber, habilidades y destrezas, el saber hacer, además de las actitudes y valores, saber ser,
propias de la carrera militar de acuerdo con los perfiles profesionales de las mismas. Estas competencias son aquellas que una vez concluido el curso permiten la materialización del perfil de egreso. Finalmente, las competencias transversales es el conjunto de capacidades que facilitan al sujeto maximizar su desempeño laboral, que permiten la transformación del conocimiento en comportamiento, influido por habilidades cognitivas, principios, valores y actitudes, las que expresan de forma permanente. Son aquellas que en el transcurso del proceso académico permiten evidenciar capacidades y valores. Empezaremos a revisar cada uno de los tipos de competencias. Comenzaremos con las competencias genéricas del personal militar de Fuerzas Armadas. Como lo habíamos mencionado antes, estas competencias son establecidas para el personal militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador con la visión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tienen los siguientes ámbitos de desempeño: comandar y liderar, ejecutar operaciones militares de defensa externa, interna y seguridad integral del Estado, administrar, educar, instruir y apoyo al desarrollo nacional. Como pueden observar, cada uno de los ámbitos de desempeño posee la competencia genérica ya redactada. En el momento de utilizar para el diseño curricular estas competencias, solo deben escogerse de las que aquí se mencionan. Estas competencias no pueden ser modificadas, solamente seleccionadas de acuerdo a la naturaleza del curso. Así vamos a tomar como ejemplo comandar y liderar. La competencia genérica sería: comanda, lidera unidades, repartos militares de las Fuerzas Armadas de acuerdo con su grado, cargo, función, demostrando responsabilidad y justicia sobre la base de la normativa legal vigente. De esa manera, ustedes pueden hacer una lectura, una revisión de estas competencias genéricas que luego las veremos en los instrumentos curriculares. A continuación, las competencias específicas. Estas competencias deben ser definidas de acuerdo a las necesidades curriculares y estará a cargo del planificador académico según las directrices establecidas en los niveles macro y mesocurricular. Te ponemos el ejemplo de las competencias específicas correspondiente al curso de orientación avanzada de la Academia de Guerra Naval. Como podrás observar, estas competencias tienen los 4 componentes que ya habíamos revisado: habilidad, conocimiento, valores y actitudes y la condición de calidad. Vamos a dar lectura a una. Ejerce el mando en departamentos y direcciones administrativas en función de los atributos, cualidades, valores y capacidades de la doctrina naval, observando el marco jurídico vigente. De esta manera podrás observar ejemplos de competencias específicas que también las veremos, las crearemos en los instrumentos curriculares. Las competencias transversales vamos a clasificarlas en 3, en instrumentales, interpersonales y sistémicas. Al hablar de instrumentales, mencionaremos que son las capacidades técnicas que permiten el abordaje y formulación de acciones en este orden y contextualizadas. Entre ellas tenemos habilidades cognitivas. ¿Cuáles podrían ser? Capacidad de análisis y síntesis, cultura investigativa. Tenemos las destrezas tecnológicas. Ahí podríamos mencionar los conocimientos de informática o el manejo de la información. En las destrezas lingüísticas, ¿cuál podríamos mencionar? La comunicación oral y escrita, el conocimiento de una segunda lengua.
Nos vamos a referir ahora a las competencias transversales interpersonales. Son las capacidades propias del sujeto derivadas de una condición social, psicológica y genética que, potenciadas por el entorno, permiten el entendimiento del otro y ampliar los límites del curso. Te mencionamos aquí actitudes individuales, entre ellas, ¿cuáles podríamos tomar? Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad, el razonamiento crítico, el compromiso ético y práctica de principios, valores y virtudes. También te mencionamos las destrezas sociales. Podrían entrar en esta categoría el trabajo en equipo, el trabajo en un contexto internacional y habilidades en las relaciones interpersonales. Finalmente, las competencias transversales sistemáticas son las capacidades que, articuladas secuencialmente, brindan un equilibrio con otros elementos del proceso educativo, agregando valor a la enseñanza-aprendizaje. Entre ellas tenemos la capacidad emprendedora, cuál es la iniciativa, la creatividad, la motivación para la calidad. Y, por ejemplo, en las competencias de flexibilidad podrían entrar la adaptación a nuevas situaciones, el conocimiento de otras culturas y costumbres y el respeto a la pluriculturalidad. Estamos listos para demostrar lo aprendido. Vamos a realizar una tarea formadora. Vamos a redactar 10 competencias específicas siguiendo la estructura definida. Las indicaciones de cómo hacer la tarea y subirlas a la plataforma la encontrarás en la misma. Ahí te detallaremos la fecha en que debes entregarla. Finalmente, para recordar, queremos detallar lo más importante de esta lección. Debes recordar que la estructura de una competencia está compuesta de 4 elementos: habilidad, conocimiento, valores y actitudes y la condición de calidad. Agradezco mucho tu atención y nos veremos en la próxima lección. Muchas gracias.